Bienvenidos a Grande Mathematic. En este video aprenderemos sobre qué son los polígonos, sus elementos básicos y cómo se clasifican. Y también estudiaremos, como un caso especial, los diferentes tipos de triángulos y cuadriláteros. Y luego haremos un par de ejercicios para poner en práctica lo aprendido. Los polígonos son figuras geométricas que poseen 3 o más lados. Y ojo que esos lados siempre deben ser líneas rectas. Los polígonos se nombran según el número de lados que poseen, como muestra la siguiente tabla. Si el polígono tiene 3 lados, se llama triángulo. Si posee 4 lados, se llama cuadrilátero. Si tiene 5, pentágono. Y así. Los elementos básicos de un polígono son los lados, que son los segmentos de recta que forman el polígono, que como ya vimos, deben ser 3 o más. No existen polígonos de 1 o 2 lados. Y los lados se designan con 2 letras mayúsculas, las que se ubican en sus extremos. En el ejemplo, tenemos un polígono de 1, 2, 3, 4 y 5 lados. Tenemos el lado AB, el lado BC, el lado DE, etc. Otro elemento básico de un polígono son los vértices, que son el punto donde se interceptan 2 segmentos de recta y se designan con letras mayúsculas, las mismas que usamos para designar los lados. En el ejemplo, el polígono tiene 5 vértices: el vértice A, el vértice B, el vértice E, etc. Y por último, todo polígono posee ángulos interiores, que son los ángulos formados por 2 lados contiguos del polígono. Se designan con letras griegas o con las 3 letras mayúsculas de los vértices que le corresponden. En el ejemplo, el polígono tiene 5 ángulos interiores. Tenemos, por ejemplo, el ángulo alfa o el ángulo CDE. Algo de lo cual ya se habrán dado cuenta es que en todo polígono el número de lados es igual al número de vértices y es igual al número de ángulos interiores. En cuanto a la clasificación de los polígonos, tenemos que estos pueden ser regulares o irregulares. Los polígonos regulares son aquellos en que sus lados miden lo mismo, es decir, son equiláteros, palabra que significa lados iguales. Y además sus ángulos también miden lo mismo, es decir, son equiángulos, palabra que significa ángulos iguales. Por ejemplo, tenemos este cuadrado en que sus 4 lados son iguales, pues miden lo mismo, 3 centímetros, y cuyos ángulos son también iguales, pues todos miden 90 grados. O este hexágono, cuyos lados son iguales, pues todos miden 2 centímetros, y sus ángulos son iguales, pues todos miden 120 grados. O también este eneágono, cuyos lados son iguales, pues todos miden 2 centímetros, y sus ángulos son iguales, pues todos miden 140 grados. Y por otro lado, tenemos los polígonos irregulares, que son aquellos que no cumplen con lo anterior. Es decir, las medidas de sus lados y ángulos no son todas iguales. Por ejemplo, tenemos el rectángulo, que aunque todos sus ángulos son iguales, pues todos miden 90 grados, no todos sus lados son iguales, pues 2 de ellos miden 3 centímetros y los otros 2 miden 5 centímetros. O este rombo, que aunque todos sus lados son iguales, pues todos miden 3 centímetros, tiene 2 ángulos que miden más de 90 grados y otros 2 que miden menos de 90 grados. Y por último está este triángulo, cuyos lados y ángulos miden todos diferente. Los triángulos son polígonos de 3 lados. Tienen 3 vértices y 3 ángulos interiores. Los triángulos pueden clasificarse según la medida de sus lados y la medida de sus ángulos interiores. En la clasificación según la medida de sus lados tenemos el triángulo equilátero,
que es aquel en que sus tres lados miden lo mismo. Las rayitas en los lados indican que estos tienen la misma medida. En todo triángulo equilátero se cumple además que sus tres ángulos interiores miden lo mismo, siempre 60 grados. El triángulo isósceles, en que solo dos de sus lados miden lo mismo, y en este tipo de triángulo se cumple además que dos de sus ángulos son iguales. Y por último, el triángulo escaleno, en el cual todos sus lados tienen longitudes diferentes, y se cumple además que todos sus ángulos son diferentes. Ya que mencionamos los ángulos, veamos la clasificación de los triángulos según sus ángulos. Tenemos el triángulo rectángulo, que es aquel que tiene un ángulo interior recto, es decir, que mide 90 grados. El triángulo obtusángulo, que tiene un ángulo obtuso, es decir, que mide más de 90 grados. Obtusángulo, obtuso, lo que implica que los otros dos ángulos miden cada uno menos de 90 grados. Y el triángulo acutángulo, en que sus tres ángulos interiores son agudos, es decir, miden menos de 90 grados. Para que no olviden el término, recuerden que agudo es algo fino o delgado. Acutángulo, agudo. Hablemos ahora sobre los cuadriláteros, que son todos los polígonos de 4 lados. Tienen 4 vértices y 4 ángulos interiores. Podemos clasificar los cuadriláteros según si sus lados son paralelos o no, si las medidas de sus lados son iguales o distintas y si tienen ángulos rectos o no. Principalmente se clasifican como paralelogramos, trapecios y trapezoides. Los paralelogramos son cuadriláteros cuyos lados opuestos son paralelos entre sí. Según esto tenemos el cuadrado, que tiene los 4 lados iguales y todos sus ángulos son rectos. El rectángulo, que tiene los lados opuestos iguales y todos sus ángulos son rectos. El rombo, que tiene los 4 lados iguales, pero no posee ningún ángulo recto. Y el romboide, que tiene los lados opuestos iguales, pero tampoco posee ningún ángulo recto. Los trapecios son cuadriláteros que tienen solo 2 lados paralelos. Y aquí tenemos el trapecio rectángulo, que tiene un lado perpendicular a su base y que además tiene 2 ángulos rectos. El trapecio isósceles, que tiene 2 lados que no son paralelos, pero son iguales, es decir, miden lo mismo. Y el trapecio escaleno, que no posee ningún ángulo recto y además los lados paralelos no son iguales. Por último, los trapezoides, que son cuadriláteros que no tienen ningún lado paralelo a otro. Y solo tenemos los trapezoides simétricos, que poseen 2 lados continuos iguales, es decir, que miden lo mismo. Y los trapezoides asimétricos, que no poseen lados iguales. Hagamos ahora un par de ejercicios para aplicar lo aprendido. Para todas las preguntas hay solo 10 segundos para responderlas, por lo que si necesitan más tiempo, no duden en pausar el video. Ejercicio número 1. ¿Cuáles de los siguientes polígonos son regulares y cuáles irregulares? Recordemos que los polígonos regulares son aquellos cuyos lados y ángulos miden lo mismo. La primera figura es un rombo, que aunque tiene sus 4 lados iguales, sus ángulos no miden lo mismo. Por lo tanto, es un polígono irregular. La segunda figura es un pentágono, cuyos lados y ángulos son todos iguales. Por lo tanto, es un polígono regular. La tercera figura es un hexágono que claramente tiene lados y ángulos de diferentes medidas, por lo que es un polígono irregular. Y la última figura tiene un lado curvo, por lo que ni siquiera es un polígono. Ejercicio número 2. Une cada figura con el nombre que le corresponde. Los ángulos obtusos son rojos y los ángulos agudos
son verdes. El primero es un triángulo acutángulo equilátero, pues sus 3 ángulos son agudos y sus 3 lados miden lo mismo. El segundo es un triángulo rectángulo isósceles, pues tiene un ángulo recto y 2 de sus lados miden lo mismo. El siguiente es un triángulo acutángulo escaleno, pues sus 3 ángulos son agudos y sus lados son todos diferentes. El último es un triángulo obtusángulo isósceles, pues tiene un ángulo obtuso y 2 de sus lados miden lo mismo. Ejercicio número 3. Determina si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas. La primera afirmación es verdadera. Efectivamente, si vamos aumentando el número de lados de un polígono regular, notaremos que cada vez será más similar a un círculo. La siguiente afirmación es falsa, pues si el romboide tuviera un ángulo recto, sería un rectángulo, no un romboide. La tercera afirmación también es falsa, pues todos los cuadriláteros poseen 4 lados, a diferencia del triángulo, que solo tiene 3. Así hemos llegado al final, habiendo aprendido sobre los polígonos, sus elementos básicos y clasificación, y también sobre los triángulos y cuadriláteros. Pero estén atentos a los nuevos videos donde aprenderemos mucho más sobre las figuras geométricas. Y no olviden suscribirse para apoyar al canal. ¡Hasta la próxima!